invitada igual de especial, nuestra queridísima Yarly Peña. Hablaremos de la mujer y sus emociones, un tema relevante en estos tiempos donde las mujeres luchan todos los días con sus emociones, con todas las situaciones que acontecen en su diario vivir. ¿Qué decir de Yarly Peña? Yarly Peña es una mujer de fe venezolana radicada desde hace años ya en República Dominicana. Ella es una mujer muy admirable, lidera el ministerio Mujer a Mujer 2020 en distintas plataformas como Instagram, YouTube, y a través de ese mensaje de restauración y de atraer a las almas a los pies de Jesucristo, ella impacta de manera significativa. Hoy está con nosotros en este espacio. Ella hace parte de todo este engranaje de mujeres desde hace mucho tiempo. Siempre la ven ahí en cada espacio. Hoy está aquí como ponente en Tiempo Admirable. Así que para mí es un gran placer, un honor inmenso tenerte aquí, Yarly. Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes el día de hoy, amada? Dios le bendiga más, mi amada pastora. Todo bien, por la gracia y la misericordia de Dios. Honrada me siento yo de estar con usted. Bendito Dios en este espacio, tiempo admirable, lecciones admirables. Bendito Dios. El día de hoy vamos, como estaba hablando la pastora, vamos a hablar un poco sobre las mujeres y sus emociones. Y antes de entrar de lleno al tema, quiero presentarme, aunque ya la pastora me dio una presentación, gloria a Dios. Como ya estaba diciendo, mi nombre es Yarly Peña. Bendito Dios. Pertenezco a la Iglesia de Dios de la Profecía, Altos de Monterrey. Mi pastor, Algenis Obispo. Y pues estamos aquí sirviéndole al Señor y ayudando, tratando de ser ayuda para estas mujeres que no han conocido el verdadero amor, esas mujeres que no han conocido el amor de Cristo. Y pues este tema es de suma importancia para el día de hoy, para todo lo que estamos viviendo hoy en día, pastora. Nosotras las mujeres en ocasiones nos dejamos controlar, nos dejamos llevar por las emociones, y esto a veces nos puede llegar a causar problemas, porque hay veces cuando no sabemos tener un control, una balanza, un equilibrio entre las emociones y los sentimientos, el estado de ánimo, podemos llegar a caer hasta en depresión. Hasta en depresión podemos llegar a caer. Entonces, para seguir avanzando, necesitamos saber primero qué es una emoción. Una emoción es un estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos: una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual o expresiva. De esas tres maneras podemos ver plasmada o podemos reflejar lo que es una emoción. Ahora bien, la experiencia subjetiva, hablando un poco de ella, se refiere a las sensaciones o sentimientos que produce la respuesta emocional, cuya principal temática es el placer o displacer que se desprende de la situación. Eso es la experiencia subjetiva. Eso es lo que se refiere a esos sentimientos, a esas sensaciones, a esa respuesta emocional, a lo que el cuerpo, a lo que tu expresión inmediatamente es lo primero, es la primera reacción. Ahora bien, también tenemos la respuesta fisiológica. Muchas personas por un susto, por una impresión, una emoción muy grande, en ocasiones puede dar una respuesta fisiológica en el estómago, una respuesta fisiológica de un dolor de cabeza, un nudo en el estómago,
fuertes palpitaciones en el corazón. Esas son las respuestas fisiológicas que nuestro cuerpo puede o tiende a presentar durante ese tipo de emociones. Ahora bien, la respuesta conductual. Esa es la respuesta a la expresión real de la emoción y es la capacidad para interpretar dichas expresiones. Hace referencia a lo que llamamos inteligencia emocional. Ese tipo de, esa respuesta conductual muchas veces está basada en cómo tú respondes. ¿Cómo tú respondes hacia esta emoción? ¿Cómo tú respondes hacia esta situación? Muchas veces, pastora y público en general, las emociones te pueden hasta paralizar. El susto, el miedo te paraliza y tú no sabes qué hacer. Pero esta respuesta conductual es la que muestra verdaderamente, vamos a decirlo de esta manera, cómo tú respondes, cómo tu cuerpo, cómo si verdaderamente las emociones te manejan a ti o tú tienes un equilibrio sobre ellas. ¿Cuántas emociones hay? Según estudios, hay aproximadamente un listado de 250 emociones. Oye, 250 emociones. Pero las emociones básicas, las que son más comunes, podemos mencionar el miedo, la alegría, tristeza, la ira, el asco, la sorpresa. Estas son unas de las emociones las básicas, las más normales, las más conocidas. El miedo cuando existe una desconfianza, cuando hay una preocupación, una ansiedad, un nerviosismo. De esta manera se representa esta emoción, o podemos mencionar esa emoción del miedo cuando sientes desconfianza, cuando sientes preocupación, cuando sientes ansiedad, cuando sientes nerviosismo. Ahora bien, la alegría, ¿cómo se puede manifestar? Cuando sientes felicidad, cuando te sientes orgulloso por algo que lograste, una meta alcanzada, te sientes con satisfacción, sientes placer. De esa manera podemos representar o podemos sentir esa emoción de la alegría. ¿Cómo podemos sentir la tristeza o cómo podemos manifestar la tristeza? Con aflicción, con nostalgia, con melancolía, con desesperanza. Recordemos algo, que la tristeza no es lo mismo que la depresión. Hay una línea muy delgada entre tristeza y depresión. La depresión como tal no es una emoción, ya la depresión viene siendo más allá de una emoción, porque la emoción dura unos segundos simplemente. Ya viene siendo un estado de ánimo que dura más, pero eso lo hablamos en breves minutos. Ahora bien, la ira, ¿cómo se representa o cómo podemos sentir esa ira? ¿Cómo podemos identificar esa emoción llamada ira? Cuando tenemos resentimiento hacia una persona, cuando sentimos ese resentimiento, cuando sentimos indignación, cuando sentimos fastidio, cuando sentimos una anomalía por algo, por alguien, cuando sentimos una rabia, una ira muy dentro, algo que no sabemos manejar, un resentimiento muy fuerte. El asco se puede representar o lo podemos sentir con repulsión. Cuando tenemos asco, sentimos repulsión, sentimos esas ganas de vomitar, sentimos esas ganas, esa respuesta fisiológica como de no saber retener, de no saber cómo
cómo expresarlo, porque se nos coloca un nudo en la garganta y lo que queremos es como vomitar, como botar lo que tenemos ahí y no podemos. Es algo así, el asco, esta emoción. Ahora bien, la sorpresa, esta emoción se puede manifestar o la podemos sentir con el asombro, con la conmoción. Cuando una persona se sorprende con algo, siente como, wow, no me esperaba y su rostro todo lo denota. Quiero dejar claro también que las emociones en la forma conductual, tus facciones, nuestro rostro, inmediatamente muestra al público, a las personas que tenemos alrededor. Y esa es una de las respuestas conductuales. La expresión corporal, la expresión de tu rostro. Por eso es importante, mis amadas, que aprendamos a manejar esas emociones, porque muchas veces si podemos hasta hacer sentir mal a alguien que a lo mejor no tiene la culpa que a nosotros nos cause alguna mala emoción, digamos, alguna situación y pues nuestro rostro inmediatamente al no saber manejar esa emoción nos, nos vende, nos delata inmediatamente. Entonces es importante que aprendamos a manejar esas emociones. Ahora bien, estábamos hablando de la emoción, pero la emoción muchas veces las personas lo confunden con el estado de ánimo y no es lo mismo. Déjame decirte y déjame que en este día podamos llevarnos claro que la emoción no es lo mismo que el estado de ánimo. Emoción es una cosa y estado de ánimo es otra. Los estados de ánimo, a diferencia de las emociones primarias, son menos intensos, pero más duraderos e influyentes. Pueden parecer débiles, discretos, fáciles de olvidar, pero subestimamos su potencia e influencia capaz de arruinarnos el día. En la mañana estoy bien, estoy feliz, tengo esta emoción de felicidad, sucedió algo y ya inmediatamente de estar feliz paso a estar triste, pero no solamente paso a estar triste, ya mi estado de ánimo cambia, ya no es una emoción que dura unos segundos, sino ya es un estado de ánimo porque alarga más e influye, está influyendo porque el estado de ánimo influye en ti, influye en tu vida tanto, porque las emociones, mis amadas, las emociones solamente son cuestiones de segundos, fracciones de segundos, pero los estados de ánimo son más largos, tienden a ser más largos y más influyentes. Pueden parecer débiles, discretos y hasta fáciles de olvidar, pero nos puede arruinar el día. Nos puede arruinar el día. Un estado de ánimo nos puede arruinar el día, porque podemos empezar con el pie derecho, pero nos sucedió algo y ya inmediatamente cambia nuestro semblante hasta nuestro día. Por eso es importante mantener esa línea de diferencia entre emoción y estado de ánimo. Y sobre todo en nosotras las mujeres, que muchas personas dicen, no, que las mujeres son muy emocionales, son muy sentimentales. No es que seamos emocionales o sentimentales, sino que nosotras las mujeres somos como más delicadas, somos mujeres que tenemos, que vivimos, que sentimos. Muchas veces yo he tenido la oportunidad de hablar, de conversar con mujeres que sienten el dolor de otra persona. Y pues ellas sienten eso también y les afecta.
¿Por qué? Porque tenemos como ese carisma, como este sentido, como que desarrollamos más, vamos a decirlo de esta manera. No es que somos sentimentales ni muy emocionales, sino que desarrollamos un poco más, digamos de esta manera. Las emociones y los estados de ánimo no tienen necesariamente un objeto preciso como las emociones, lo que no implica que carezca de causa, sino que esta no resulta tan evidente. En general, las emociones son una respuesta a algo que nos llega de fuera. Los estados de ánimo, en cambio, pueden llegarnos también del interior y ser autoproducidos. Las emociones, mis amadas, vienen de afuera, de lo que sucede. Yo voy caminando por un lugar y veo que viene alguien como medio raro y pues ya yo me asusto porque pienso que me va a hacer algo, que me va a atracar, que me va a suceder algo. Eso es algo externo, es algo que no depende de mí. Las emociones no dependen de nosotros. Las emociones simplemente están ahí, como dice por ahí, están a flor de piel. Así es, queridísima Yali. De verdad que este tema está interesantísimo porque fíjate que las emociones desempeñan un papel fundamental en la mujer, desde la alegría hasta la tristeza y tal como tú dices, estos factores externos pueden ser muy incidentes porque aunque ciertamente pueden venir desde la genética, los factores externos que se presentan pueden hacernos cambiar y precisamente hay una ley que es la ley 9010 que menciono muchísimo, que tiene que ver mucho con esto, o sea, cómo yo reacciono ante lo que me sucede, cómo estoy reaccionando. Y fíjate que este tema que estás tratando el día de hoy es muy oportuno, sobre todo en esta época del año donde muchísimas personas quizás no han cumplido algún objetivo, se ven estorpecidos por distintos factores que se presentan y comienzan como a cuestionarse, que a propósito de lo que hablamos en las acciones admirables para vivir a color. Y ahora que tomo esta parte, quiero invitar a todas las personas que están conectando a que puedan ir y ver todo lo que estamos conversando. Estamos conversando con Yarly Peña, directora de la comunidad ministerial, una mujer, mujer a mujer 2020, quien está hablando de la mujer y sus emociones, tratando este tema interesantísimo el día de hoy. Así que te animo a compartir con alguien si estás llegando ahora y a tomar notas, porque todo lo que te está hablando Jarly el día de hoy es muy interesante. Amada Jarly, te dejo continuar con este tema que está desarrollado de una manera tan admirable. Amén, amén, gloria a Dios. Como les estaba diciendo, las emociones y los estados de ánimo no es lo mismo, mis amadas. Las emociones vienen del externo, no dependen de nosotras. En cambio, los estados de ánimo se pueden ir desarrollando silenciosamente en nuestro interior. En nuestro interior se pueden ir desarrollando los estados de ánimo y eso nos puede llegar a causar una enfermedad, esa enfermedad llamada depresión. Nos puede hasta quitar la vida, un estado de ánimo. Aunque ustedes no lo crean, el estado de ánimo nos puede llegar a matar. ¿Por qué? Porque sentimos, llega un momento en que llegamos a sentir que no tiene sentido nada, que nada tiene sentido. En la vida nada tiene sentido, que nada importa, que nada vale. Por eso es importante que en este día tengamos claro que las emociones, sí somos mujeres que tenemos emociones, y no solamente las mujeres, los hombres, todo ser humano tiene emociones, desarrolla sus emociones, están a flor de piel las emociones,
puedes sentir miedo, puedes sentir asco, puedes sentir felicidad, puedes sentir tristeza. Lo que no podemos y no podemos dejar que llegue a suceder es que pasemos esta línea delgada entre las emociones y el estado de ánimo. No podemos permitir que el estado de ánimo cambie nuestra vida, nuestro día. Y mira que eso sucede. Porque tú puedes estar hoy en la mañana, levantarte con una sonrisa color, pero sucede algo de camino a tu trabajo, ya tu estado de ánimo cambia. Ya no tienes esa sonrisa color, sino que ya tu mundo ya se convierte en color gris. Así que, mis amadas, es importante entender que sí tenemos emociones, que es lindo sentir esa emoción de felicidad, que es lindo sentir esa emoción de alegría. Es necesario llorar cuando tenemos tristeza, pero no podemos dejar que la emoción que viene de afuera nos dirija y nos cambie y nos transforme. Eso es lo que no podemos permitir, ni tú ni yo. Ahora bien, en la Biblia nos dice la palabra del Señor que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Debemos de ser controladas por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones. Porque si nos dejamos controlar por la emoción de la ira, podemos llegar hasta matar a una persona. Y luego que ya sucedió, que ya pasaron esos fragmentos de segundos que dura esa emoción de la ira, nos podemos llegar a arrepentir. A veces hablamos y decimos cosas que no pensamos, que simplemente las sacamos. Y cuando ya el agua baja, la cabeza se enfría, llegamos a arrepentirnos. Entonces, por eso la palabra del Señor nos dice que debemos de ser controlados por el Espíritu Santo. Y quiero que me acompañen a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 11. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la versión Reina Valera. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta esta epístola del apóstol Pedro, donde él dice que debemos de estar humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo. Pero dice que también tenemos que echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Y anteriormente, el miedo produce ansiedad. La emoción del miedo produce ansiedad. Entonces, esto nos quiere dejar dicho, la palabra del Señor, nuestro manual de vida nos quiere dejar dicho
que debemos de aprender a echar en las manos del Señor, a poner en las manos del Señor las emociones, para que sea el Señor quien nos dirija a través del Espíritu Santo. Nos decía, Que necesitamos aprender a echar en las manos, a poner en las manos del Señor, como dice esta epístola de Pedro, que me encanta, las epístolas, de verdad que el Nuevo Testamento, me gustan mucho las epístolas, y esta de Pedro, me llama mucho la atención cuando empecé a desarrollar este tema de las emociones, que me encuentro con estos versículos, yo digo, wow, Señor, verdaderamente es tu espíritu quien nos debe controlar. Verdaderamente debemos que ser controlados por el Espíritu Santo y no por las emociones, porque si llegamos a ser controlados por las emociones, vamos a fracasar. En cambio, si dejamos en las manos del Señor esas emociones, vamos a llegar a ser y alinearnos al propósito que Dios tiene para con nosotros. Por eso es importante, mis amadas, que en este día tú y yo aprendamos a poner en las manos del Señor las emociones. Aprendamos a poner en las manos del Señor nuestra vida, nuestro corazón, pero sobre todo estas emociones que están a flor de piel. ¿Para qué? Para que simplemente podamos experimentar. Sí, las emociones las vamos a experimentar. Es algo lindo cuando tú sientes una satisfacción por una meta que lograste. Es algo lindo cuando tú sientes esas emociones, pero en el tiempo que ellas están, que duran, que deben de durar, son fracciones de segundo. No podemos permitir que las emociones pasen de ser una emoción a un estado de ánimo y que ese estado de ánimo nos controle la vida tanto que nos pueda hacer llegar hasta perder lo que el Señor nos puede entregar. Así que sin nada más que decir, simplemente dándoles el consejo de que no dejemos que las emociones nos dominen. Aprendamos nosotras a dominar las emociones, pero guiadas por Dios, porque no es por nuestras propias fuerzas, es por la fuerza y el amor de Dios. En la palabra del Señor también el mismo Jesús dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. El Señor no habla solamente de esta carga que puedas tú tener en un trabajo o en una situación. No, el Señor, esa carga puede ser también que tus emociones te están controlando. No permitas que las emociones te controlen. Controla tú las emociones, pero guiada por Dios, que sea el Espíritu Santo quien te controle a ti y no las emociones a ti. wow, Charlie, de verdad que este tema que has traído ha sido muy oportuno en estos tiempos. Como decía, gracias por disertar esta palabra a toda la comunidad Mujeres Admirables. Charlie, yo sé que todos los días tú estás trabajando con esto y de verdad que es muy admirable que siempre estás trayendo algo que da valor a la comunidad la cual está bajo tu cuidado y vienes trabajando con mujeres que no son cristianas y que Sí. ya al pasar a ser cristiana, pues debes mantener un trabajo, seguir con el trabajo. Y qué bueno es que puedes agotar estos temas abordándolo desde esta óptica bíblica, porque en estos tiempos nos hablan de muchas cosas. Te felicito, de verdad que sí, y sigue hacia adelante en el Señor, creciendo en el Señor, en el tiempo de Dios, obedeciendo su palabra, porque ministrar la palabra de Dios es algo muy serio, algo muy admirable y que requiere preparación y tú has venido preparándote en todo el sentido de la palabra para esto. ¿Alguna palabra final que quieras decirle a esta comunidad, mujeres admirables? Claro que sí. Quiero invitarlas, como les dije anteriormente, a
poner las emociones. Tú puedes decir, no, es que yo no sé, yo no puedo, yo no entiendo, me viene, me viene la ira, me viene esto, me viene aquello, no sé cómo controlarlo. Déjame decirte o déjame hablarte desde mi mismo punto de vista. No es difícil colocar tus emociones en las manos del Señor. Solamente debes de tener la determinación de hacerlo. Solamente debes de tener esta determinación de hacer, de poner en las manos de Dios tus emociones para que ellas no te controlen, sino tú las puedas controlar, porque las emociones te pueden controlar. Las emociones te pueden controlar, pero solamente cuando el Señor te ayuda. Te lo dice una mujer que anteriormente era controlada por las emociones y que hoy, para la gloria y honra de Dios, te puedo decir con mucha autoridad que tú puedes controlar las emociones, pero que no es por tu fuerza, es con la fuerza de Dios. Amén. Como dice ese versículo que tiene ahí detrás y que hace parte de nosotros también, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una promesa, aférrate a esa promesa, apropiate de esa afirmación. Gracias, Yarly, amada, Dios te bendiga, bendecimos tu vida y tu ministerio. Eres una mujer admirable que sonríe a color, que el Señor continúe fortaleciendo y todos tus proyectos puedan prosperar en él. Y a ti, mujer admirable, que nos escucha, que nos ve